¿Cómo estás, Daniela? Bien, Daniela Doso, licenciada en Trabajo Social, ¿es cierto? Así es. Bueno, muy bien. Y miembro de la mesa nacional, o es así, de sobre abuso sexual infantil. Exacto, sí, la Mesa Nacional de Argentina, sí, contra el abuso sexual contra infancias, adolescencias y juventudes, sí. Bueno, contanos, empecemos. Yo la verdad que hay tantas cosas para hablar, pero vamos a empezar por un tema. ¿Por qué vos sos referente de este tema? Bueno, me hice referente un poco Te sin maté con la buscar, pregunta. ¿no? Sí. A partir del 2021, yo, antes de pasar por esta situación personal que ahora les voy a contar, bueno, yo soy trabajadora social, soy docente, investigadora, he trabajado siempre en salud pública, en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, brindando acceso seguro al aborto antes de la ley. Bueno, siempre tuve como un compromiso muy grande con el activismo, con los derechos en general, de las mujeres en particular. Y bueno, en el 2021 sucedió que mi hijo más pequeño, con 7 años, vamos a llamarlo Martín, es un nombre ficticio, sí, para resguardar su Perfecto. Sí, identidad, sí, claro. me revela que sufría abusos sexuales, violencia física y sexual por parte de su padre, de quien yo ya estaba separada. A los 6 meses, mi hija, que en ese momento tenía 16 años, en el 2021, puede hablar. Ella ya venía con alguna sintomatología, con depresión, con autolesiones. Ya estaba yendo a una psicóloga, pero recién luego de que su hermano pone en palabras y bueno, y revela de diferentes maneras, ¿no? Porque las infancias revelan también actuando, dibujando, pero bueno, él lo pudo decir. Mi hija con 16 años también puede decir que ella fue víctima de violencia sexual por parte del padre de Martín, no No su era su padre padre, biológico, claro. pero sí su padrastro cuando él convivía conmigo. Entonces ahí en el 2021, de alguna manera, bueno, yo hago la denuncia como corresponde, como es de obligación para las familias y profesionales de la salud y docentes del 2018. Hago la denuncia y ahí comienza un poco o sea, la ruta crítica y los obstáculos enormes que hay en estos casos. Un poco esos obstáculos y el intentar sortearlos, ¿no? Es lo que me fue volviendo una referente junto con muchas otras, porque tuve que salir al espacio público, ¿sí? A visibilizar, a un año de hacer la denuncia, ante el encubrimiento judicial que existe en estos casos, por las estrategias las defensas antiderechos de los pedófilos. Tuve que salir a lo público para visibilizar las causas y así lograr que reducir la impunidad y el encubrimiento que ya veníamos viviendo. Bueno, la pregunta que me surge es, digamos, qué herramientas o qué habilidades o qué problemas pueden tener los niños y niñas para poder hacer visible que son víctimas de abuso. Bueno, lo primero que me surge es que son justamente es la etapa evolutiva, ¿no? Que todavía su subjetividad está en construcción, lo que está bien, lo que está mal, y que los adultos y adultas referentes son los que van normalizando y naturalizando esto. Entonces, si a un niño, una niña, suponte un padre, un abuelo, un tío, alguien que es un sujeto significativo, digamos, abusa de esa infancia, digamos, tarda un tiempo en darse cuenta. Eso es lo primero. El principal obstáculo es que en general los abusos son intrafamiliares y que entonces a los chicos les cuesta un montón darse cuenta que eso que hace la persona que a su vez lo cría, lo cuida, le da de comer, lo lleva al colegio, etcétera, está mal. Entonces el primer obstáculo es ese. Luego, cuando logran darse cuenta, gracias también muchas veces
a la educación sexual integral que Claro. damos en las casas, en los colegios, donde ya los chicos dicen, bueno, no, si un adulto hace esto o lo otro, no está bueno, no está bien, podés contarlo. Entonces, esto también hace que los chicos hablen. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando hablan, muchas veces lo que sucede es que hay un obstáculo en la familia que tiene que ver con que no son creídos, ¿sí? O se minimiza el relato, ¿no? Bueno, pero no habrá sido para tanto. Sin embargo, bueno, Es terrible esa los frase, casos, no, bueno, la frase es terrible, no habrá sido para tanto. ¿Y cuál es el mínimo, digamos? Es terrible la frase. claro, esto pasa muchísimo, digo, sobrevivientes hoy adultas que pueden contar haber sido víctimas en su infancia, lo que te cuentan es esto, que entre que a los chicos y a las chicas les cuesta como, digamos, entender si eso está bien o está mal cuando lo interlocutan con un adulto y le dicen, bueno, pero tan así, pero fue para tanto, entonces se empieza a minimizar y ese es otro de los obstáculos. Luego, una vez que capaz sí hay una adulta disponible en la escucha, digamos, no es casualidad que hoy quienes realicemos más denuncias seamos mujeres, madres, ¿no? Que, digamos, somos las hijas, digamos, por nuestra edad también, digamos, de la democracia, de la no violencia, de las que desnaturalizamos la violencia y estamos más disponibles a esta escucha, una vez que los chicos hablan, ¿no? El otro obstáculo es cuando haces la denuncia y ahí sí aparece un obstáculo que ya te diría es más parecido al terrorismo de Estado que la justicia. En la justicia. Claro. En la justicia. Lo que sucede cuando haces la denuncia, en general, ¿sí? Salvo honrosas excepciones, pero en general es que, por ejemplo, lo primero que sucede es que no te dan las medidas cautelares. Entonces, me pasó a mí. Haces la denuncia, pero el juez no le pone una perimetral al agresor, que a su vez es su padre biológico. Entonces el padre lo viene a buscar para llevárselo a la casa y vos no tenés una medida judicial que diga, no te lo podés llevar. Entonces, en mi caso, yo me tuve que ir de mi casa, durante 15 días hasta que logré, con mucho esfuerzo, que el juez, a partir de la denuncia que yo había realizado, le ponga una medida cautelar porque los vienen a buscar. Y lo que sucede ahí es que estos agresores están organizados, ¿sí? Esto también hay que decirlo, hay abogados, abogadas agrupadas, ¿sí? en organizaciones antiderechos. En Argentina tenemos dos muy fuertes, que aparte vienen de la derecha rancia, de la dictadura, APADEGI e Infancias Compartidas, que lo que hacen es aplican la misma receta en todos los casos. Por ejemplo, vos haces la denuncia, el juez no te da, la justicia omite, no te da la medida de protección, entonces ¿qué hacen? Nos denuncian a nosotras por impedimento de contacto, por no entregar a tu hijo al padre que es el agresor sexual. Claro. De hecho, las madres protectoras así nos llaman a nosotras, a quienes les creímos a nuestros hijos e hicimos la denuncia. Estamos todas denunciadas penalmente, más de 2, 3 denuncias. Primero por impedimento de contacto, porque la justicia, al no darte la medida, el padre tiene derecho a denunciarte. Entonces y de hecho tenemos madres que han estado presas, porque la justicia capaz no avanza en la investigación del abuso sexual, pero sí avanza en la denuncia de impedimento de contacto, que es una denuncia penal. Tuvimos a Delfina Sarranz, madre protectora de la niña arcoíris riojana, viviendo en Buenos Aires, casi un año presa domiciliaria, a la mamá de Lila, con una tobillera electrónica hoy, y varios casos más. Entonces, ese es otro obstáculo, ¿no? En la justicia. Después lo que sucede es, otro problema que tenemos es con las cámaras Gesell. En general hay una idea, yo también tenía esa idea, de que, bueno, mi hijo todo lo que me contó a mí va a ir a la cámara Gesell y lo va a contar. Bueno, esto no es tan así, y menos cuando en las cámaras Gesell hoy, en vez de ser un dispositivo que ayude y escuche a las infancias, basado en el derecho
constitucional y convencional del niño a ser oído. Lejos de eso, hoy lo que se está haciendo es que cuando las infancias, los niños, las niñas relatan los abusos, las peritopsicólogas de las cámaras Gesell, incluso las oficiales, la de la justicia, ni que hablar la perito de parte que pone el agresor, aplican el SAP. El SAP es el síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces dicen que ese relato... ¿no? ¿Existe el SAP? Existe en la medida de que se aplica, pero en realidad es una estrategia de defensa de pedófilos. Claro. En ese sentido existe. Como teoría no es una teoría, nunca estuvo validada, fue creada por un psiquiatra norteamericano, Richard Gardner, que nunca pudo validarla. No está reconocida por ninguna sociedad científica, ni de psicología, ni de psiquiatría. Sin embargo, como el SAP está basado en prejuicios misóginos y en estereotipos de género que tenemos todos y todas, tiene mucho arraigo. Entonces, ¿qué dicen las peritos? Bueno, sí, el niño dijo tal y cual cosa, pero eso que dijo está inoculado o co-construido o contaminado por el relato de la madre. Una madre, una mujer, ¿no? Entonces empiezan a armar un relato despechada que en realidad lo único que quiere es vengarse, alejar a ese hijo del padre. Entonces esto es el SAP, ¿no? Este constructo, esta suposición, esta hipótesis, esta pseudo-hipótesis que dice que las mujeres somos mendaces, vengativas, que en realidad luego de un divorcio conflictivo, cuando en realidad en mi caso no hubo un divorcio conflictivo, no importa, no tiene, es la posverdad, no tiene nada que ver con la realidad, pero sí es un discurso que esgrimen las abogadas y psicólogas de los agresores para invalidar la voz de las infancias. Entonces el niño, por más que cuente los abusos en cámara Gesell, hay un tutelaje, y ahí vuelve a aparecer el anterior paradigma, ¿no? de infancias. La peritopsicóloga de la cámara Gesell tutela ese relato, lo media y dice, sí, contó todo esto, pero todo esto en realidad está inoculado por la madre, y ahora una nueva que están usando ya hace años, que es también inoculado por la psicóloga clínica. Es decir, básicamente, cualquier familiar o profesional que haya asistido al niño víctima y haya diagnosticado el abuso, está sospechado de habérselo metido en la cabeza. Daniela, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto, con la psicóloga, con lo que estás nombrando. ¿Cuáles son los signos de alerta o lo que tenemos que mirar con más atención los trabajadores de la salud cuando tenemos una consulta? Oh. Y que son muchísimos. En principio, depende de la consulta. Siempre que cuando uno tiene un consultante, si aborda bien al consultante, pueden surgir temas familiares, intradomésticos. Cualquier consulta yo creo que tiene, sea neurocirujano o sea ginecólogo, obstetra o pediatra. Claro. Digamos, una buena consulta tiene que abordar, o tiene que por lo menos mirar qué está pasando ahí, ¿no? Dentro de todo. ¿Y cuáles serían los signos de alerta que vos nos dirías? Bueno, mira, yo creo que estos temas. Depende del tipo de consulta. Si los hay. Claro, si alguien viene directamente a consultar o alguien viene por otra cosa y, qué sé yo, ves y también la edad, ¿no? Pero, a ver, en general, cambios de conducta, ¿no? Y aparte ahí tenés que escuchar al adulto o a la adulta que lo trae. Cambios de conducta, digamos, retraimiento o demasiada hiperactividad. También cuando hay contexto, hay algo que hay que prestarle mucha atención, que está súper relacionado, que es que cuando hay un contexto en donde, hay que basarse también, uno en salud se basa siempre en la epidemiología, ¿verdad? Digamos, vos no sé, en época de COVID viene alguien con fiebre, ¿qué sospechás? Decís, tenés tal cosa y vas estudiando.
Bueno, acá también tenemos que empezar a construir una epidemiología del abuso sexual. Si estadísticamente sabemos que hay un montón, que la mayoría de los agresores son mayoría digo más del 95%, varones, intrafamiliar, y en el contexto, y si en general hay violencia de género previa con la mujer, ya estén juntos o separados, entonces, por ejemplo, si vos ya tenés una situación de violencia de género y hay hijos en el medio, tenés que estar, ya eso, no, a ver, ninguno es un indicador directo, el único indicador directo es el relato. Sí, un niño o una niña que cuenta. Okay. Pero violencia de género, cambios en la conducta, hasta a veces te digo, síntomas físicos. Están los directos, ¿sí? Digamos, cuando hay, en muchos casos hay lesiones físicas y no son bien estudiadas. Digo, ningún médico puede ver algo que no aprendió a ver, entonces hay que empezar a conocer cuáles son esos indicadores. También hasta a veces problemas en la piel, herpes, ¿no? Que no se sabe de dónde vienen. Pero especialmente cuando un niño o una niña empieza a contar algo. Daniela. Hay que estar muy atento al relato de las infancias. Ellos cuentan como pueden y cuentan y dibujan. Daniela, te invito al próximo domingo, al otro, para que sigamos hablando del tema, porque no lo quiero dejar acá. Hay un montón de preguntas, hay un montón de mensajes de oyentes que nos están mandando. Hay distintos tipos de mensajes. Quiero resaltar que si una persona quiere interiorizarse más, puede entrar en Instagram, alerta_por Martín, que es una cuenta donde pueden citarse, comunicarse, conectarse con ustedes. Sí, esa es la campaña por mis hijos en búsqueda de justicia. También hay organizaciones que asisten a las víctimas, que estaría bueno nombrarlas para la audiencia. Hay muy poco, hay que decirlo, en salud pública tenemos que construir un modelo de atención para este tema, porque no lo tenemos algunos protocolos, pero no un modelo de atención. Y hay algunas organizaciones de la sociedad civil que sí asisten, que son Salud Activa, Revelar, y próximamente Casa Fusa también va a brindar asistencia. Bueno, te invito el próximo domingo, si podemos, o el otro, para seguir hablando del tema, porque me parece que es un tema que tiene que estar en un programa de salud, tiene que estar visible y permanente. Así que te agradezco mucho tu compromiso y que estés acá con nosotros. A ustedes, un abrazo enorme. Bueno, gracias. Muy bien, era Daniela Dosso, referente de un tema muy complicado, tremendo. Sí. Hay un montón de mensajes al respecto. No puedo leer uno porque uno se responde a otro. Dice Griselda Anelli, dice, qué tema tan delicado y doloroso el abuso. En mi familia todos sabían que mi hijo abusaba de su hija, nunca dijeron nada. Es horroroso, me parece un mensaje. Debería poder revisarse a los niños en esos casos. Tiene que haber un método, aunque sea con testigos. Es tremendo eso. Bueno, 20 horas, viene Medios y Fines aquí en la 530. Lina Masure, usted es de poco. Hablo poco. Y hablo poco porque es muy intenso todo esto. Es muy intenso. Sí, hoy tocamos temas complicados. Intensos, son todos complicados. Hablé. Dejamos el tema de las vacunas para el próximo domingo, vacunas para mayores de 50. Herpes zóster, neumococo, COVID. Sí, no, bueno, son todas medidas de prevención, hay vacunas de influenza, vacúnense para la influenza, el dengue, toda persona que tuvo dengue, vacúnense ahora que vienen los mosquitos, también. No, los que no tuvimos no jodamos con eso. No quiero tener dengue. Bueno, tener dengue. Tampoco hay que, yo no quiero tener tantas cosas y no voy a estar dando cosas por si las dudas. Pero usted no es población de dengue, si no tuvo dengue, no está indicada la vacuna del dengue. Ahora, si se la quiere dar, désela. Son 20 horas. Yo soy Donato Spacavento. No anden mezquinando. Gabriela Gugliaro en la operación técnica de la radio, Emma en la operación técnica del streaming. Muchas gracias a todos. Quédense acá en la radio, un programón, Medios y Fines. Empató Independiente, sacamos un puntito de oro. El próximo domingo jugamos con River, para Gallinas, así que hay muchos oyentes que son de River y Gallinas que me van a estar molestando. Yo soy Donato Spacavento, ya lo dije. En la M530, la radio de las madres. Chao. AM530. Somos Radio.
Está llegando la biografía de Eve de Bonafini, escrita junto a Demetrio Iramaín. Eve y la fábrica de sombreros.